Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, jóvenes, ¿se escucha? Buenas tardes, sí, maestra. Excelente, muchísimas gracias, ok. Perfecto. Pues bienvenidos a su clase o a su sesión de matemáticas. En esta ocasión, pues vamos a trabajar con un repaso de lo que viene siendo el curso, recordando que la siguiente semana, pues ya es nuestro examen final. Vamos a ver pues vamos a ver cuáles son los temas que vienen en base a qué está realizado el problema, qué tipo de preguntas te podrías encontrar en el examen, pero también vamos a realizar algunos ejercicios prácticos que pudieran serte de utilidad para para este examen. Entonces vamos a comenzar. Pues bueno, el contenido para el examen es prácticamente todo lo que vimos durante el tetramestre. Comenzamos, recordemos que iniciamos con el capítulo denominado Lugares geométricos en el plano, en el cual analizamos los sistemas de coordenadas rectangulares. Vimos de manera teórica qué es un sistema de coordenadas rectangulares, quién inventó este sistema de coordenadas cartesianas. Vimos a René Descartes, de qué trata la geometría analítica, cuáles son los problemas clásicos que íbamos a trabajar durante el curso y cómo se ubica un punto en el plano cartesiano. En el plano cartesiano vimos también cómo se conforma un plano cartesiano. Vimos que el plano cartesiano se conforma por dos rectas numeradas, una horizontal y una vertical. La horizontal tiene un nombre, se conoce como eje de las X, y la recta vertical se conoce con el nombre de eje de las Y. De manera adicional, también vimos que el eje de la X también se conoce como eje de las abscisas y el eje Y como eje de las ordenadas. Cada uno de los espacios que conforman el plano cartesiano se conoce con el nombre de cuadrantes y se denotan con números romanos. Por ejemplo, aquí tendríamos el cuadrante número 1. Hacia la izquierda, siempre avanzando en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues vamos a encontrar el cuadrante 2. Hacia abajo el cuadrante 3 y finalmente el cuadrante 4. Dentro de estos cuadrantes o espacios, nosotros tenemos coordenadas. Si, por ejemplo, si nosotros observamos una gráfica en un plano cartesiano y vemos un punto, este punto que acabo de pintar, el punto naranja, está en un cuadrante. ¿Qué cuadrante corresponde al espacio en el que está el punto o coordenada? ¿Alguien me podría decir en qué cuadrante se encuentra el punto naranja? En el cuadrante 2. Perfecto. Es en el cuadrante número 2. Excelente. Vimos que cada uno de estos puntos tienen como una especie de referencia. Estas referencias se conforman por dos valores, uno en X y uno Y. Entonces, esta referencia se conoce con el nombre de coordenadas o también con el nombre de par ordenado. Y lo que nos dice es, partiendo del centro del plano cartesiano, ¿cuántos desplazamientos vamos a tener? Por ejemplo, vamos a ver, voy a borrar aquí algunas cosas. Vamos a suponer
que en este plano cartesiano tenemos estas variables, estos números, perdón, numerales. 1, 2, 3. Menos 1 y menos 2. 1, 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces, visualizamos, por ejemplo, vamos a colocar el punto aquí. Les decía que la coordenada corresponde a la referencia de desplazamientos que han ocurrido para poder trazar el punto. Aquí visualizamos, recordando que la coordenada es un par ordenado, siempre vamos a iniciar ordenadamente de acuerdo al alfabeto. Por ejemplo, si tenemos la X, observamos en el eje de las X, en la línea horizontal, en donde se ubica nuestro punto, el punto que dibujamos en la línea horizontal. Trazo una línea y veo dónde coincide. ¿En qué número está coincidiendo en el eje X, jóvenes? En el 2. Perfecto. Entonces nuestra coordenada iniciaría con el número 2. Colocamos una coma y luego visualizamos qué altura tiene este punto, dónde coincide con el eje Y. ¿Qué altura tiene el punto? En el 1. Muy bien. Entonces este par ordenado corresponde a la coordenada 2,1. Entonces, en tu examen podrías encontrarte alguna gráfica como la que estás viendo en pantalla que te pregunte, ¿en qué coordenada se encuentra el punto A? Vamos a suponer que este que está en violeta es el punto A. O a lo mejor te pregunto lo mismo y te pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra el punto B? ¿Cuál es el cuadrante en el que se encuentra el punto B? Recordemos que empezamos con positivo y es el cuadrante 1, este primer espacio. Y luego, hacia atrás, tenemos el cuadrante número 2. Hacia abajo del 2 tenemos el cuadrante 3 y al lado tenemos el cuadrante 4. Nuevamente la pregunta, ¿en qué cuadrante se encuentra el punto B? En el 4. Excelente. Entonces, te puedes encontrar también preguntas orientadas a este tipo. ¿En qué cuadrante se encuentra cada punto del plano cartesiano? ¿Qué más es lo que vimos aquí en este apartado de lugares geométricos en el plano? Vimos la definición de un lugar geométrico, recordando que tenemos diferentes lugares geométricos. Cuando solamente vemos un punto aislado en el plano, es eso, un punto. Pero cuando vemos un conjunto de puntos que siguen un patrón en específico, hablamos de lugares geométricos en el plano. ¿Por qué? Porque un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen cierta condición o condiciones. Aquí, por ejemplo, a como vemos el patrón de los puntos ordenados, tendríamos una elipse. Dependiendo de la forma que tenga, es el tipo de lugar geométrico que vamos a tener. Entonces, recordemos que un lugar geométrico es un conjunto de puntos con un cierto patrón o secuencia. Les mencionaba hace ratito qué tipo de problemas fundamentales vimos en la geometría analítica, cómo se grafica una ecuación y algunas estrategias para trazar una ecuación. Entre las estrategias
encontramos algo similar a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si nos dicen, traza la ecuación x más 3, y es igual a x más 3. Una de las estrategias, que veíamos que teníamos era el método de tabulación. En el método de tabulación lo que hacíamos era asignar valores a la letra X, los valores que yo quería. Yo en lo particular, procuro elegir los valores pequeños para la X, para no batallar. Y luego, en base a estos valores, calculaba el valor de la letra Y. La Y nos dice que es igual a X más 3. Entonces, ¿qué hacíamos? Calculábamos de acuerdo a estos valores aleatorios que asigné. Decía, si la letra X toma el valor de 0, retomo esta ecuación, Y igual a X más 3, y sustituyo, recordando que sustituir quiere decir cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? La letra X. ¿Por qué la vamos a cambiar? Por el valor de la letra X, que aquí me está diciendo que suponga que ese valor es 0. Y entonces sumábamos 0 más 3 es 3. Y hacía exactamente lo mismo, pero evaluando para para X igual a 1. La ecuación original, Y igual a X más 3, suponiendo que la X toma valor de 1, es igual, otra vez, la ecuación X más 3, se sustituye la X por el número que me indica, que es, la X vale 1, ponemos el 1. Y finalmente evaluamos. 1 más 3 es igual a 4. Entonces, cuando la X es 1, la Y vale 4. Una vez que teníamos estos valores, nos pasábamos al plano cartesiano. Déjenme buscar un plano cartesiano, permítanme, por favor. Plano cartesiano. Vamos a ver. De acuerdo a la tabla de valores que hicimos, que calculamos, esta que está aquí, trazamos coordenadas. Estos valores que encontramos se convierten en coordenadas. Recordando que la coordenada es un valor en X separado por medio de una coma de un valor en Y. En este caso, retomamos estos valores, el 0 y el 3, los metemos en un paréntesis y los separamos por una coma. La siguiente coordenada entonces sería 1,4. Ahora sí, siempre vas a empezar del centro del plano cartesiano, desde este centro. Y a partir de aquí comienzas a marcar los desplazamientos. Primero el desplazamiento es en X. Entonces, para la primera coordenada, 0,3, ¿cuál es el desplazamiento en X? Maestra, no se ve. No se ve, perdón. Ahí voy. ¿Ahí ya se aprecia? Sí, maestra, gracias. Gracias a usted. Discúlpeme. Le decía, la tabla que tenemos aquí, la tabla 0,3 y 1,4,
se convierte en valores para las coordenadas. De esa manera, lo único que hicimos fue tomar estos valores, los metimos en un paréntesis y los separamos de una coma. El 1, 4 también están en un paréntesis y separados por una coma. Una vez que tenemos esto, trazamos nuestro primer punto, el 0,3. El primer valor que corresponde al 0 debe de estar en la letra X. Si se fijan ahí, el punto naranja, ¿en qué valor está en X? En el eje horizontal. Si está entre -1 y 1, ¿en qué valor está en X? Si está en medio de entre el -1 y el 1, observe aquí, el número que se indica es 0. Entonces, este punto naranja tiene un desplazamiento igual a 0 en el eje X. Una vez que llega a este desplazamiento en X, continuamos con el desplazamiento en Y. Para el desplazamiento en Y, ¿cuánto vamos a avanzar y hacia dónde? ¿Qué número nos indica aquí, jóvenes? 3 hacia arriba. Excelente, muy bien. Desplazamiento 1, 2 y finalmente desplazamiento número 3. Y ahí se queda nuestro primer punto. Vamos con la siguiente coordenada. La coordenada 1, 4. Empezamos siempre en el centro, que se llama también origen. Y una vez que estamos en el origen, hacemos nuestro primer desplazamiento, que en este caso nos dice que nos ubiquemos en el eje X en el valor 1. ¿Hacia dónde se va a mover el punto violeta? Hacia la derecha. Muy bien, hacia la derecha, un lugar. Ya una vez que llegamos hacia la derecha un lugar, ¿hacia dónde se mueve el punto violeta? Hacia arriba 4 puntos. Muy bien. 1, 2, 3 y finalmente 4. Ahí está, 4 puntos hacia arriba. Una vez que tenemos dos coordenadas, dibujamos la línea que debe de atravesar estas dos coordenadas. Y esta es una de las estrategias que utilizamos para trazar una ecuación. Esta estrategia se llama tabulación. Entonces, esto viene en tu examen. ¿Hasta este momento alguna duda? Muy bien, continuamos. También en este tema vimos lo que es un lugar la longitud de un segmento de recta. Recordemos que cuando hablamos del término longitud, nos referimos a la distancia que hay de un punto a otro. Por ejemplo, vamos a suponer vamos a ponerlos con celeste. Vamos a suponer que tenemos dos puntos en el plano. Que aquí tenemos un punto y que aquí tenemos otro punto. Considerando el espacio que hay entre A y B, ¿cuál es la distancia o longitud que hay entre ellos? ¿Cuántos cuadritos hay, jóvenes? 7. 1, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se me hace que por Conté la mal. pantalla, ¿verdad? Sí, cuando le expandió. Sí, 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 me imagino. Entonces, entre el segmento de recta A y B tenemos 6 unidades. Esta es la longitud de un segmento de recta horizontal.
También te puedes encontrar problemas de este tipo. Te puedo decir, calcula la longitud del segmento de recta AB y te muestro un pedacito de la gráfica. Te muestro, haz de cuenta, este pedacito y entonces tú vas a calcular el segmento de recta, la longitud y me vas a decir, todas tus respuestas son de opción múltiple, pero de igual manera pues vas a tener que analizar el problema para poder contestarlo. Te puedes encontrar también el cálculo del área por medio de un determinante. Hay una regla en particular que se llama la regla de Sarrus. Precisamente cuando nosotros calculamos el área de 3 puntos en el plano, nosotros armábamos, me quedo chueco, pero bueno, nosotros lo que hacíamos era armar una determinante. Este debe ser uno. Armábamos una determinante y luego empezábamos a multiplicar y luego empezábamos a restar las multiplicaciones cruzadas. Entonces, esa es la regla de Sarrus. ¿Para qué se utiliza? Para calcular el área que hay en un polígono, en una figura cerrada. También te puedo preguntar eso, ¿qué método conoces para calcular el área de un polígono en el plano? Y la división de un segmento de recta en una razón dada, pues se refiere, perdón, a los puntos medios. ¿En cuántas partes se puede dividir una línea recta o un segmento de recta según una razón matemática? Después, ¿qué vimos? ¿O qué otro tema puede venir en tu examen? Te puedo pedir, perdón, en problemas prácticos que calcules cuánto vale una función cuando tienes un valor de X en particular. Y aquí se hace muy similar a lo que hicimos en el método de tabulación. Lo único que hacemos es sustituir. Aquí, por ejemplo, me dice que tome en cuenta que la letra X tiene un valor de 7. ¿Qué quiere decir entonces? Que me quedo con mi ecuación original, y igual a X menos 9, y donde antes había una letra X, vamos a poner el número 7. ¿Por qué el 7? Porque aquí nos está diciendo que la X tiene ese valor. Entonces le hacemos caso. La letra X nos dice que va a valer 7. Y una vez que tenemos el valor, calculamos. Hacemos el cálculo. 7 menos 9, ¿cuánto es? -2, maestra. Muy bien, excelente. Menos 2. Perfecto. Lo vas a tener tanto problemas, te puede aparecer problemas con negativos o problemas solamente con positivos. Aquí misma situación, la X se sustituye por el número 7. Y finalmente hacemos el cálculo. ¿Cuánto es 7 más 4? 11. Perfecto, 11. Y entonces aquí terminó cómo evaluamos una función. Este tipo de problema práctico puede venir en tu examen. Hace ratito le decía cuál es la distancia de un segmento de recta AB. Vamos a cambiarle un poquito. Ya te expliqué un poquito de el segmento de recta horizontal y pues prácticamente es lo mismo aquí, pero con un segmento de recta vertical. ¿Cuál es la distancia o longitud del segmento de recta A y B? ¿Cuánto mide, jóvenes? ¿Cuál es la 6, distancia? maestra. Perfecto. 6. Muy bien. 3 aquí
y 3 aquí, que en total hace 6. Y entonces ponemos segmento A segmento B es igual a 6 unidades. Después, comenzamos con el estudio del lugar de lo que viene siendo la línea recta. Vimos una definición. La definición nos decía que la línea recta es un conjunto de puntos infinitos que se extiende siempre en la misma dirección. Entonces, ¿cuándo se formaba una línea recta? Cuando veíamos muchos puntos que iban en la misma dirección. Ahí se formaba la línea recta. Vimos también el concepto de pendiente. Vimos que la pendiente es una razón de cambio, que quiere decir una fracción, en la cual se calcula el incremento de y entre el incremento de x. ¿Cuáles son los desplazamientos en cada caso? Perdón. Hablando de la pendiente, pudieras encontrarte la fórmula de la pendiente. Te puedo preguntar, ¿cuál es la fórmula para calcular la pendiente de una línea recta? Y ahí te van a aparecer varias opciones y tú vas a seleccionar la correcta. Y luego vimos que la pendiente nos da una idea de cuál es el comportamiento de una gráfica. Si veíamos, por ejemplo, que la pendiente era positiva, pues nosotros sabíamos que la inclinación de la recta iba a estar como la que vemos en pantalla. Pero si veíamos que la pendiente era negativa, sabíamos que, por ejemplo, íbamos a tener una línea recta en la otra dirección. Vimos también lo que viene siendo el ángulo de inclinación y de la pendiente. Es decir, aprendimos a calcular el ángulo que hay entre el eje X y la pendiente de una recta. Recordando que la pendiente también puede verse como la inclinación que tiene una línea recta. Estos son los temas que vimos, vuelvo a decirlo. Aquí te podrías encontrar con que la pregunta te diga cuál es la fórmula de la recta de la pendiente de una recta, perdón. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para que dos líneas rectas sean paralelas? Para que dos líneas rectas sean paralelas, el producto de sus pendientes debe de ser igual a 1. Entonces, si te sale que al multiplicar la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2, tienes un valor de 3, por ejemplo, entonces quiere decir que las rectas no son paralelas. ¿Por qué no? Porque sus pendientes son diferentes. No te da su producto el número 1. Pero por otra parte, vamos a suponer que te encuentras que una recta tiene su pendiente igual a 1/5 y otra recta tiene su pendiente igual a 5/2. Al multiplicarlas, 1 por 5 es igual a 5. Y este 5 se pasa directo. Y decimos que 5 entre 5 es igual a 1. Por lo tanto, aquí sí se cumpliría la condición de que las pendientes, sí se cumpliría la condición de que el producto de las pendientes es igual a 1. Y por lo tanto, las rectas son paralelas. Y vimos también que la ecuación de una línea recta se conforma por dos variables. Por lo regular, las variables son X y Y. Estas variables X y Y
Estas variables X y Y se acomodan en una expresión algebraica. Por ejemplo, Y es igual a X más 3. Si te fijas, aquí tenemos la y aquí tenemos el X. Pero para que sea una ecuación de una línea recta, tiene que ser lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Que no vamos a ver exponente. Los exponentes son números pequeñitos que se ponen arriba de las letras o de los números. En este caso, si te fijas, lo quité. ¿Por qué? Porque necesitamos que la línea recta se forme. Y para la formación de la línea recta solamente se requieren valores positivos. Puedes encontrarte dos puntos. Vamos a decir que este punto es el punto A y tiene la coordenada -1, 3. El siguiente punto es el punto B. Vamos a decir que este punto B se encuentra en 2, -1. Y entonces aquí ahí voy. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos la fórmula de la pendiente que nos dice que Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sustituimos recordando que el punto A corresponde a X1 y Y1. ¿De acuerdo a esto, jóvenes? De nuestras coordenadas o puntos, ¿cuánto vale Y2? ¿Cuánto vale qué, maestra? Y2. -1. Muy bien. -1, lo saco de acá, excelente. Pasamos el signo de menos. ¿Y cuánto vale Y1? 3. 3. Muy bien, 3, perfecto. maestra, sí. Excelente. ¿Cuánto vale X2? 2. Perfecto. Luego nos dice que pongamos el signo de menos. ¿Cuánto vale X1? -1. Perfecto. Y hacemos la conjunción de estos valores. -1 y -3. -4. Muy bien. Bajamos el 2. Multiplicamos signos, menos por menos. Más Ujú. Y 2 más 1. 3. Menos 4/3. Esta sería la pendiente de una recta. Recordando que la pendiente es una razón de cambio. Bueno, ya hicimos ejercicio de estos. Vimos también que la línea recta tiene diferentes formas. Déjenme ver si las encuentro. Aquí están las formas de la ecuación de la recta.
te puedo poner una forma en particular. Por ejemplo, vamos a suponer que este fuera tu examen y te pongo esta forma. X sobre A más Y sobre B igual a 1. ¿A cuál de las formas de la ecuación de la recta corresponde? ¿A cuál sería, jóvenes? Es una recta, Ordinaria, maestra. ¿ok? Es una ecuación ordinaria, muy bien, pero ¿de qué lugar geométrico? ¿Es una recta, una circunferencia, una elipse, una hipérbola? ¿De qué sería? Está en el origen del eje X. Es- Ajá, Será una hipérbola. Ah, muy eso. bien. Vamos a ver. La hipérbola, ¿qué signo lleva en medio? Ok, ya es una elipse. Exacto. ¿Cómo se va a dar cuenta de acuerdo a los elementos? Cuando es positivo, es una elipse. Cuando el signo de en medio es negativo, ¿qué figura es? ¿Qué figura sería? El negativo es una hipérbola. Ahí sí. Ah, caray, espérenme, pero ya yo misma me confundí porque estamos con las Sí, ecuaciones de la ya nos recta. confundimos. Ya nos confundimos, sí. Ojo, estamos con las ecuaciones de la recta. Recordemos que la recta es lineal. ¿Esta por qué no puede ser elipse? ¿Qué nos falta para que Ahí sea era el una signo elipse? negativo, ¿no, maestra? Ya me confundí. No, para la elipse sí hay un Sí hay positivo, un pero positivo. tenemos algunos elementos al cuadrado, Ah, ok. ¿sí? Sí, Cuando vemos que las letras X y Y son lineales o que no tienen exponentes, estamos hablando de rectas, pero correcto. recordemos que tenemos varias ecuaciones de la recta. Vamos a ver los nombres nuevamente. Ok, estos son las posibles respuestas de opción. ¿A qué tipo de ecuación de la recta corresponde la fórmula que estamos viendo en pantalla? ¿Es la forma punto pendiente? Aquí en esta imagen, ¿usted puede ver la pendiente de la recta, sí o no? ¿Ve alguna letra M? No, maestra. Entonces no puede ser la forma punto pendiente. Vamos con la siguiente. ¿Será la forma pendiente ordenada en el origen? Otra vez se repite el nombre pendiente. Vuelvo a preguntar, ¿vemos alguna M? No. Muy Es la bien. forma general, no. La general, O- la simétrica. Bueno, Viene ahí siendo, váyanos recordando. ajá, viene siendo la forma simétrica. Esta sí es la correcta, ¿sí? La forma simétrica se caracteriza por tener fracciones sumadas. Las fracciones son completamente lineales y están igualadas a 1. Es la forma simétrica. Vamos a ver. Vemos esta otra imagen.
¿A cuál de las formas de la ecuación de la recta corresponde la que estamos viendo ahí en pantalla? Aunque ya la vieron, pero bueno. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos nuevamente sus respuestas de opción. Es la forma general. La general, Forma ok. normal. Forma Normal. normal, perfecto. ¿Qué características tiene la forma normal? Funciones trigonométricas. Ninguna otra va a tener funciones trigonométricas más allá de la forma normal. Entonces, este tipo de preguntas pudieran venir en tu examen, sí. Aquí te dejo la imagen que muestra pues las formas de la ecuación de la recta. Puntos clave que te van a ayudar. El nombre de la primera nos dice punto. Un punto dijimos que se conforma por X, Y. Quiero que observe la fórmula. En esta fórmula, usted puede ver fácilmente que dice Y1 y dice X1. Entonces, estos valores de X y de Y corresponden a un punto. Pero además nos dice que debemos de ver la pendiente de la recta. Y aquí tenemos la pendiente de la línea recta, que se representa con la letra M. En la forma pendiente ordenada en el origen, tenemos que distinguir otra vez la pendiente. ¿Cuál es la pendiente en esta estructura? Y igual a mx más b. ¿Con qué letra se representa? La pendiente siempre se va a representar con la letra M. Y luego nos habla de la ordenada en el origen. La ordenada en el origen, en este caso, es la letra B. La forma simétrica les decía que la X y Y son lineales, sin exponente. La forma simétrica tiene el signo de más, está igualada a 1. La forma general, lo que la caracteriza es que está igualada a 0. Y la forma normal, lo que la caracteriza son las funciones trigonométricas. Entonces, identifica estos elementos que te estoy subrayando para que puedas contestar tu examen rápidamente. O correctamente, mejor dicho. En el tema de la línea recta, vimos las diferentes ecuaciones mismas que te acabo de poner hace un momento. Después, cuando iniciamos el segundo parcial, comenzamos a ver los lugares geométricos. Entre los lugares geométricos analizamos, por ejemplo, la circunferencia. En este tema de circunferencia, conocimos por primera vez lo que es una sección cónica. Veíamos que teníamos dos conos y estos conos eran atravesados por un plano de diferentes formas. Podría ser en horizontal, en diagonal, podrían ser cortes de esta forma, pero vuelvo a decirlo, estos cortes lo que hacen es formar ciertas figuras. Entre las figuras está la circunferencia.
vimos que estas secciones cónicas, al ser cortadas o formadas, contienen ciertos elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Dos mantos. Tiene vértice, que también son dos, en algunos casos es uno. Tiene una recta que se conoce como generatriz y tiene un eje nada más, eje fijo. Las cónicas que se conocen con el nombre de cónicas degeneradas tienen además excentricidad, foco y directriz. En el caso de la circunferencia en particular, vemos que los elementos de una circunferencia se conocen con el nombre de radio, cuerda, secante, tangente y diámetro. Cada una de estos elementos tiene su propia definición. Sabemos, por ejemplo, que el radio va desde el centro hacia un punto de la circunferencia. Vamos a imaginar que esta circunferencia estuviera bien bonita. Si aquí en el centro tuviera un punto y a partir de ese punto una línea, a esa línea se le conoce como radio. La cuerda. La cuerda es una línea recta que pasa por dos puntos de la circunferencia y así nos vamos. Cada uno de estos elementos pudiera, venir en tu examen. Existe una diferencia también entre círculo y circunferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Vamos a ver. La ¿Cuál de las dos circunferencia. figuras? ¿Perdón? Ok, decía la circunferencia es la que tiene los puntos, los puntos que la X están alrededor. Ok, en este caso está denotada con azul o con naranja. Azul. Perfecto. La circunferencia la observamos hueca. Solamente es el contorno. Y entonces el círculo es el que está relleno. Esa es la diferencia entre círculos y circunferencia. Vimos que esta circunferencia tiene una ecuación general, una ordinaria, y vimos también el concepto de binomios al cuadrado. Hay que revisar cuál es la ecuación general y la ecuación ordinaria de la circunferencia. Vimos que una sección cónica pues tiene ciertos elementos. Una recta generatriz, un manto superior, un manto inferior, un vértice y un eje fijo. De acuerdo a esta imagen que tú puedes visualizar y que está denotada con colores, ¿cuál de los números que se muestran corresponde a la recta generatriz? ¿Cuál es la línea recta que está girando? ¿Qué número tiene? 1, 2, 3 o 4. También está el 5. Yo creo que es la más amarilla. La que está en color amarillo. Ajá, en el centro, ¿no? Vamos a ver. Ok, recordemos que vamos a tener dos líneas rectas. Una línea recta que se queda completamente fija, como no sé si recuerdan que les ponía una diapositiva de un transportador. En esa diapositiva del transportador teníamos un punto fijo
Y alrededor de este punto fijo comenzábamos a trazar una línea que estaba girando, 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 girando. Y entonces teníamos esas dos líneas rectas. Vamos a ver, aquí tenemos diferentes elementos. Me voy a brincar las rectas, que viene siendo la generatriz y el eje. ¿Cuál de los puntos de los números corresponde al manto inferior? ¿Con qué color está denotado el manto inferior? Con el color verde, maestra. Muy bien. El color verde. Es el manto inferior, el verde. Uy, no puedo dibujar así. Color verde. Entonces ya tachamos el número 3. Este ya no nos interesa. El vértice, ¿con qué número está denotado el vértice? Con el número 5. El azul. Ah, el azul. Número ¿Quiere 5. colores o números? No, no, no. Usted me contestó correctamente. Sí, gracias, maestra. Yo me quedé, a lo mejor No, contesté. no. No, usted me contestó bien. Nada más yo le agregué para que visualmente pues lo analizáramos también. Sí, sí, Pero sí. no, usted me contestó muy, muy bien. Entonces el azul está tachado. ¿Cuál de los números está representando al manto superior? El amarillo. El amarillo. Es el 2, el Ah, naranja. sí. Ok, el amarillo que está marcado con el número 2. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ya nada más nos quedamos con el 1 y con el 4. ¿Cuál de las rectas está fija? ¿La amarilla o la naranja? La amarilla, fija, es la amarilla. Ah, Ok. La amarilla se encuentra fija y entonces eso indica que la naranja está girando. Como quiera, verifíqueme estos dos puntos. Hay una sí. presentación, creo que está en la semana 7, si no me equivoco. Déjenme Ajá, la busco de una vez sí, para sacarnos de dudas. sí. Y permítame saludarla. Ya la extrañaba. Ah, muchísimas gracias. Yo también, ahorita que entré a la clase y no la escuchaba, Sí, es dije, que no estaba la liga maestra para conectarnos. Inclusive le marqué a Eduardo. Dije, ¿y ajá, la clase? Dije, ay, ya, me puse histérica. Dije, ¿cómo si tenía que despedirme de mi maestra? Bueno, esa muchas hasta gracias. pronto, porque a lo mejor nos va a seguir dando en quinto o en sexto. Pues hasta ahorita siempre me han dejado con matemáticas 3, pero sería un gusto si les volviera a dar la clase, Gracias. definitivamente. Es recíproco, maestra. Muchísimas gracias. Pues bueno, la recta generatriz es la que estamos viendo aquí como inclinadita, si la vemos aquí, y el eje está exactamente al centro. Entonces, la recta generatriz es la que está inclinada. Completamente. Ahí la vemos también. Vamos a ver si la distinguimos por acá. En este caso, ¿cuál es la que está pues al contorno de la circunferencia o de la elipse, mejor dicho? ¿Qué color tiene? Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Pues sí estaba bien, maestra, la generatriz es la 1 Ándele. y el eje es el 4. El 4, Ok. el 4 me ganó, se me ordenó. Y Y entonces me hizo eso, dudar de todo lo demás, porque no, no me puso que si era el generatriz. hombre, y luego, ¿qué tal que se lo digo al revés? Mejor Pues verificarlo. sí. Entonces, ahí tenemos los elementos. Usted, si le aparece la imagen, pues tendría que identificarlo. Pero bueno, déjeme le borro aquí. Chan, 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 chan. Ya está. Nadie vio nada. Pero, por No más. ejemplo, esta metodología, cuando tenemos dudas de algo, se llama
ahora sí que por descartes, ir descartando opciones. Cuando tú empiezas a tachar, esta opción no es, esta tampoco y esta tampoco, y ya nada más te quedas con una sola opción, se llama descartes. Entonces, también puedes utilizar este tipo de metodología para resolver un ejercicio del cual no estás completamente seguro o segura. Entonces, te puede aparecer preguntas orientadas a esto. ¿A cuál de los elementos de una sección cónica corresponde el que está marcado con el número 5? Inciso A, B, C, D o E. Y ya tú ahí vas respondiendo. Y bueno, una vez que terminamos con lo que viene siendo los elementos de las secciones cónicas y de la circunferencia, pasamos a los de la parábola. Recordemos siempre que veíamos dos definiciones de las formas. Las veíamos como sección cónica, la cual resultaba de los cortes realizados a un cono, y la veíamos también como lugar geométrico. Entonces hay que estudiar estas definiciones, tanto como sección cónica como lugar geométrico, en todas las presentaciones. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos el de circunferencia. Aquí está. Déjeme ver, no es. Híjole, no viene. Hay que buscarla en el libro. Sí, porque no viene la definición como sección cónica ni como lugar geométrico. Hay que buscarla en el libro, esta definición. Pero bueno, vamos a ver. Pero si la analizamos, también podríamos distinguirlo. Por ejemplo, aquí tenemos las secciones cónicas. Vamos a tomarle captura a esto. Nos enfocamos en la parábola, que es lo que vemos aquí. Si observamos nuestra imagen, la parábola resulta de que un plano, el que vemos en azul, atraviesa un cono de manera paralela a esta línea. ¿Cómo se llama esta línea? ¿Lo vimos ahorita? Generatriz. ¿Ok? A la recta generatriz. Y atraviesa solamente ¿cuántos mantos? ¿Uno o dos? Un solo manto. Uno. Y entonces ahí tienes la definición de parábola como una sección cónica. Y luego la circunferencia. Resulta de cortar un cono solamente ¿a cuántos mantos? A un manto. uno nomás también. A un manto de manera paralela a la base del cono. La elipse. ¿Cuántos mantos están atravesando en la elipse? Uno, maestra. Uno. Un solo manto. Y en este caso, se está cruzando de esquina a esquina completamente de manera inclinada. Entonces no está de manera paralela, está de manera perpendicular o diagonal. Ahí tendríamos la elipse. Y luego, la hipérbola es la sección cónica que resulta de cortar un cono por ¿cuántos mantos? Dos mantos. Dos. Por dos mantos sin cruzar por el vértice. Entonces, de esta simple imagen que tenemos aquí podemos deducir todas las definiciones a pesar de que no nos las sepamos de memoria. Simplemente vamos viendo qué características tienen. Ahora, de lo que ustedes recuerdan, nos van a preguntar también definiciones como lugares geométricos. En todas las definiciones como lugares geométricos se van a aparecer, pero nos van a tener palabras clave que las van a hacer distinguir.
siempre van a empezar. Es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano. Y luego te van a decir que equidistan de un punto fijo llamado foco. Si estudias estas secciones cónicas como si fueran lugares geométricos, ¿cuál de estas secciones cónicas tiene solamente un foco? La circunferencia. ¿La circunferencia tiene focos? No. Ay, se me fue. ¿Cuál sí tiene foco? La hipérbola tiene La La parábola. hipérbola, tiene la hipérbola tiene, pero tiene dos focos. dos focos, sí. ¿Y la La- parábola cuántos tiene? Uno, la parábola más. Dos. Exactamente. Entonces, con que identifique esa palabra clave, que solamente hay un foco, no importa si no me aprendí lo demás. La circunferencia no tiene foco. ¿Qué elementos tiene la circunferencia? La circunferencia. Radio, Ajá, diámetro. muy bien. La circunferencia es el único que tiene un radio y este radio nos habla que de una distancia que va desde el centro a cualquier punto del lugar geométrico, a cualquier punto de su contorno. Entonces, ahí con que identifiquemos que la distancia del centro al contorno, aunque venga con otra palabra, es siempre la misma, estamos hablando de una circunferencia como lugar geométrico. ¿Cuántos focos tiene la elipse? ¿Tiene focos o no tiene focos? ¿O qué elementos tiene la elipse? ¿Qué recordamos? No sé si tiene focos, maestra. Ahí Vamos a le ver. batallo. Le batalló en el lugar geométrico, en la gráfica le batalló bastante. Vamos a ver. Diapositivas, aquí está. Ay, este es hipérbola. Semana Maestra. 11, entonces. Mándeme. La elipse tiene centro Ajá. y tiene focos. Ok, ¿cuántos No, son? dos focos, dos donde topa la línea. Y Ujú, tiene vértices, dos vértices, ok. el eje mayor y el otro es el eje menor. Ujú, ok. Y la distancia focal que es del centro hacia los puntos. Muy bien. Creo que está bien, sí. Sí, sí, sí. Mire, aquí está la definición de elipse como lugar geométrico. Como les digo, siempre empiezan igual. Es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano tales que, y aquí es donde hay un poquito de diferencia. La suma de su distancia a dos puntos fijos es constante, Ujú. la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos. Entonces, ahí tenemos pues la definición de la elipse como lugar geométrico. Vamos a analizarlo o compararlo con respecto a la hipérbola. Vamos a ver si le encontramos diferencia. Semana 10 estaba hipérbola. Como un lugar geométrico, aquí debe estar. Es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano donde el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Observen aquí, hasta se lo subrayé en esa clase. Lo que nos hace diferente la definición de la elipse y de la hipérbola es precisamente esto. La hipérbola nos habla de un valor absoluto. A pesar de que las dos tienen dos focos, la hipérbola nos habla de un valor absoluto. En el caso de la elipse, no. En la elipse nos dice que una distancia es mayor que la distancia entre esos focos. Pero aquí nos habla
de un valor absoluto de las diferencias de sus instancias. Entonces, esa es la diferencia entre la definición de elipse y de hipérbola. Entonces, si le aparece en el examen algo que hable de valor absoluto, se refiere a la hipérbola. Si no le aparece en el examen algo que hable de valores absolutos, pero usted distingue que hay dos puntos fijos. Estos dos puntos fijos son los focos. Entonces, se refiere a la elipse. Entonces, retomando. Si me habla de la parábola, me habla solamente de un punto fijo. Si me habla de la circunferencia, me va a hablar del centro y distancias iguales. Si me habla de la elipse, ¿cuántos puntos fijos va a tener? ¿Cuántos focos tiene la elipse? 2, maestra. 2, maestra. 2 puntos fijos. Y si me habla de la hipérbola, ¿cuántos focos tiene la hipérbola? 1, maestra. Ah, También tiene 2. También tiene 2. Dos. Me encanta su cara. Tiene 2 puntos fijos. Ok, pero la diferencia entre esta elipse y la hipérbola dijimos que era. Tic-toc, tic-toc. El valor absoluto. La hipérbola nos habla de un valor absoluto. Sí, un valor absoluto. Entonces, estos son los tips que le puedo dar para identificar los lugares geométricos. Gracias, maestra. No hay de qué. Entonces, se trata Estoy tardando obviamente porque de estoy leer anotando. muy bien el examen. Mándeme. Le digo, me estoy tardando porque estoy anotando todo. Como quiera, ahí se va a quedar la diapositiva, no se preocupe. Sí, gracias. De nada. Entonces, ese es otro tipo de preguntas que te puedes encontrar. Definiciones de los lugares geométricos. Te puedes encontrar evaluar ecuaciones cuadráticas. Otra vez, viene siendo el mismo tipo de metodología de tabulación. Simplemente evaluamos una función cuando la x toma un valor en específico. Si te digo, determina la coordenada xy de la ecuación y es igual a x cuadrado menos 4 cuando x es igual a 1. Vas a suponer que la x es menos 1. Vas a tomar la ecuación original, y es igual a x cuadrada menos 4, y comienza la evaluación, recordando que para evaluar sustituimos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a borrar la letra x y vamos a poner el valor que dice que tiene. ¿Cuánto vale x aquí? -1, maestra. Perfecto. Donde estaba la x, ponemos el menos 1. Y ahora sí, desarrollamos nuestro problema. Decimos que la letra y es igual menos 1 al cuadrado. Menos 1 por menos 1. +1. Más 1, excelente. Y bajamos el menos 4. Decimos más 1 menos 4. -3. Perfecto. Ya que tienes el valor de x y que descubriste el valor de y, lo metes en el paréntesis. ¿Cuánto vale la letra x, dijimos? 1, maestra. La x vale 1.
Ajá, ¿con qué signo? Acuérdese, el signo es Es importante. negativo. -1. Excelente. -1. Aquí está. Y luego avanzamos con la Y. ¿Cuánto vale la Y? -3. Muy bien, con todo y signo. Entonces, ¿cuál es la coordenada de la ecuación x cuadrada menos 4 cuando x es igual a 1? Es -1 menos. -1, -3. Exactamente. Entonces te puedes encontrar en algunas ocasiones ecuaciones cuadráticas evaluadas. ¿Cuáles son los elementos y ecuaciones de una elipse? Otra vez, la definición de la elipse como sección cónica, ya lo vimos, como lugar geométrico, ya vimos algunos tips. ¿Cómo identificamos la orientación de la elipse de acuerdo con sus denominadores? Es negativa. ¿Cómo que es negativa? La elipse no era negativa. Ok. El signo de en medio es, Ah, no. La no, es hipérbola es la positivo. negativa. Ajá. Perdón, ok. Sí, la elipse es positiva, la hipérbola es negativa, como quiera aquí nos sacamos de dudas. Aquí tenemos elipse y por aquí debe de andar la ecuación. Aquí está. ¿Sí? Al centro es positivo. Muy bien. Entonces, la elipse tiene signo positivo. Vamos a subrayarlo aquí. Se ve. A cambiarlo. La elipse es positiva. Ok, pero ¿cómo identificamos si esta elipse es horizontal o vertical? ¿Quién se acuerda? porque marca la X o la Y, maestra. Ujú. En este caso, ¿qué tipo de elipse tendríamos? ¿Horizontal o vertical? ¿Qué piensa usted? La horizontal, Horizontal. ¿Por qué? porque empieza con X. X Ok, al cuadrado. vamos a ver si es cierto. ¿Alguien quiere cambiar la respuesta? Rosy, cámbiala. Pero dígame Estoy por qué. confundida. No sé si es por el contrario de De la la Y. mayor. Y Ándele. estoy confundida con eso. Ok, en la elipse el mayor manda precisamente. Y aquí lo tenemos, Sí, era el mayor. Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Si el número mayor está abajo de x cuadrada es horizontal. Si el número mayor está abajo y cuadrada es vertical. Esto es importante para el elipse. Para Sí, la porque elipse, el mayor manda. Dígame. cuando marca X al inicio es de la hipérbola, creo. Ujú, exactamente, sí, justamente. Mm, Ok. Entonces, para saber si una elipse es horizontal o vertical, siempre tenemos que observar al mayor. En este caso, el mayor está debajo de Y. Se trata de una elipse vertical. La ecuación ordinaria es la que tiene signo positivo. Perdón, la que tiene fracciones y está igualada a 1. Igualada a 1. Es la ordinaria. La general está igualada a 0. ¿Qué elementos tiene la elipse? Pues ya los vimos, nos comentó la compañera, tiene dos focos, tiene un centro, tiene un eje mayor, un eje menor. Prácticamente son esos los elementos de nuestra elipse. Tiene un elemento que no tiene ninguna otra. Cuando nos hable de excentricidad, nos está hablando de una elipse.
Ahora bien, vamos a analizar un poquito el caso de la hipérbola. La definición de hipérbola como sección cónica ya la vimos, como lugar geométrico también. Ahora, esta parte es interesante. ¿Cómo distinguimos la orientación de la hipérbola? Con el X y la Y, el eje, con el eje de origen. De acuerdo a los ejes, muy bien. De acuerdo a cuál aparece primero, aquí sí. El primero manda. En el anterior, el mayor mandaba, y en este es el que aparece primero. X al cuadrado, maestra. Ujú. Los que inician con X al cuadrado son horizontales Son y los que horizontales, sí. inician, Con Y es vertical. así es. Entonces, en este caso, el primero manda. Ya sea X o Y. Así definimos la orientación de la hipérbola. ¿Ok? En este caso, ¿cuál sería la orientación de esta hipérbola? Horizontal. ¿Horizontal? ¿Cuál es el primero? Tiene Y. Ajá. Y entonces, si Ay, inicia perdón, con sí, Y, es vertical. Vertical. exactamente, muy bien. Sería vertical porque está iniciando con la letra Y. Aquí no importa cuál es mayor ni cuál es menor. Si inicia con Y, es vertical, porque nuestro eje Y es el vertical, ¿sale? Otra vez, la ecuación ordinaria, en este caso, va a tener el signo de menos, pero además va a estar igualada a 1. Siempre que esté igualado a 1, es ordinaria. Si está igualada a 0, es ecuación general. Entre los elementos de la hipérbola, pues ya también nos hablaron un poquito de los elementos de la hipérbola, pero uno distintivo de la hipérbola viene siendo las asíntotas. Siempre que te hable de asíntotas, estamos hablando de hipérbolas. Ningún otro lugar geométrico va a tener asíntotas. ¿Qué representa la ecuación? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Primero, si nos habla de radio, ¿de qué lugar geométrico hablamos? Una circunferencia. Perfecto. Es una circunferencia. Si tenemos h y tenemos k, ¿qué Fuera del pasa origen. con esa circunferencia? ¿Dónde está su centro? Fuera del origen. Centro fuera del origen, muy bien. Entonces es una ecuación de una circunferencia con su centro fuera del origen. Perfecto. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? Ya me lo dijo. H como acá, maestra. Excelente. En esta otra ecuación, ¿cómo podemos calcular el vértice de esta ecuación?
Acuérdese que hay figuras que no tienen centro, en su lugar tienen vértices. Si no hay H y no hay K, ¿cuál es el vértice? Sería El, x al cuadrado, a al cuadrado, ¿no? no. Si no, si no está fuera del origen, ¿en dónde sí está? Pues si no está fuera, está Dentro dentro del origen dentro del en origen. cero. Si no es ¿Y, parte y cero. cuáles son las coordenadas del origen? El XY. Ajá, ¿Sí? pero ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Pues según esa ecuación dice que H menos H. Ojo, aquí en esta ecuación de aquí, ¿está viendo alguna H? Fuera. Sí. Ah, la de abajo. Ok, sí, cierto. Ajá, Entonces es X al cuadrado, ajá, coma Y al pero cuadrado. ¿No? ojo, No. ojo, ojo. Vamos A ver, despacito. la pregunta. ¿Cuál es el vértice de la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1? El 0. Ándele, ahí ¿Cómo vamos es? avanzando. Sí, 0,0. ¿Y luego? Excelente. Si no está fuera del origen, quiere decir que está dentro. Y si está 0, dentro, está en el origen, es decir, en la coordenada 0,0. Ay, maestra, me hizo pensar mucho. Qué bueno. Nos hace dudar, contesto o no contesto. No, Pero siempre nos van a salir conteste. de la duda. Mire, si quiere no conteste. No, al contrario, maestra. Sí, más vale que nos corrija estando aquí en la clase, porque si estamos en el video donde usted no está presente, pues ¿quién nos va a decir que está correcto, que está equivocado? Deje usted en el video, en el En el examen. examen. Sí. No. Le vamos a poner mucho empeño para salir Yo sé adelante. que sí. Gracias, maestra. Y tenemos otro tipo de preguntas como esta que vemos aquí. ¿Cuál de las opciones corresponde a una hipérbola horizontal con centro en el origen? Primero identificamos la hipérbola. ¿Qué signo tiene la hipérbola? Negativo. Negativo. ¿Todas tienen negativos? Sí. Entonces todas son hipérbolas. No. No. Sí, todas tienen negativo. Todas son hipérbolas, mire. Negativo, Ah, ok, sí, negativo. pero son fuera del origen, dentro del origen. Exactamente. Ajá. Ok. Ahora, Ya. siguiente paso. Tiene que tener su centro en el origen. De las 4 opciones, ¿cuáles nos hablan de centro en el origen? La 1 y la 2. Ok, ya quedamos con 2 opciones solamente, las otras descartadas. Esta no es y esta tampoco. Y luego nos habla que la hipérbola tiene que ser horizontal. ¿Cómo identificamos la hipérbola horizontal? Con la X al cuadrado. Bueno, la que tiene X al cuadrado. Ajá, la que inicia con x al cuadrado. Entonces la respuesta correcta es opción 1, 1. porque está iniciando con x al cuadrado. Otro tipo de preguntas, ¿a qué corresponde cada una de las ecuaciones? Vamos a ver, ¿alguien recuerda a qué corresponde la ecuación? Y cuadrada es igual a 4ax. Parábola, hipérbola, elipse, circunferencia. Está. Vamos a ponerlas aquí. Será la parábola. Maestra, No. la 1 es a la parábola, ¿no? Ándele. Sí. La 1 es una parábola. La 2 es, si no mal recuerdo, es la hipérbola. Ajá. Vemos Sí. el negativo. Ajá. Y es más, La la circunferencia, la 3. Muy bien. El O sea, radio delata la circunferencia. me falta la 4. La Elipse. 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 Sí, No hay esa otra. misma.
Ujú. Y el signo de más delata la elipse. Muy bien. Entonces, esto que estamos viendo aquí es más o menos el diseño de tu examen. Tu examen, como siempre te lo digo, viene combinado parte teórica, la parte práctica, pues vienen siendo este tipo de reactivos que te llego a poner aquí, que te llego a explicar ya más con más detenimiento. Trato de no saturarlos de tantos reactivos prácticos. Son muy pocos, según yo, ¿verdad? El banco de reactivos es grande. Sí son muchos reactivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro mi examen, a lo mejor a mí me aparecen 30 preguntas y luego alguien más abre su examen y le aparecen 30 preguntas diferentes, algunas que coinciden, algunas que no. El banco de reactivos sí es grande. ¿Por qué? Porque los temas son muchos, pero prácticamente esto que te acabo de explicar, pues viene siendo lo que requiere pensarse un poquito más o analizarse. Dale un repaso otra vez a lo que viene siendo las diapositivas que te voy a dejar ahí en la plataforma. Si quieres, el video de igual manera va a estar grabado. Si tienes dudas antes del examen, pues házmelas por medio de la plataforma, con todo gusto. Las voy a estar resolviendo las dudas. Esta semana no hay actividad, sigo revisándote las actividades que me faltan. Me falta el foro 7 para uno de los grupos. Me falta lo de, ¿cómo se llama? Nuevo León Aprende, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, son esas las actividades que faltan. El REEL, que se supone que todavía tenemos tiempo hasta el 1 de diciembre, según las indicaciones Así. de escolar. Ay, sí. Entonces, el REEL pues todavía va a estar ahí pendiente inclusive después del examen. Pero sigo revisándolas, tienen que quedar las actividades, inclusive las de regularización y puntos extra, revisadas esta semana. Tienen que estar antes del domingo, entonces, ahí van a estar actualizándose sus calificaciones. De igual manera, cualquier duda que tengan, pues ahí se las voy a estar aclarando, sobre alguna calificación. Pero sí deme chance, voy revisando todo y todo lo reviso a conciencia, analizo lo que me ponen ahí, que no me vayan a echar mentiras. No, claro que Pero no, maestra. De hecho, estamos viendo qué le ponemos para que nos entienda bien lo que queremos explicarle. Porque una cosa es lo que uno quiera decir y otra cómo lo explico, ¿verdad? eso sí, en eso tiene toda la razón. Pero bueno, entonces, pues bueno, muchísimo éxito y muchísimas gracias por haber estado presentes en esta clase y en todas las clases que pudieron asistir. Cuídense mucho y pues espero que les vaya de lo mejor. Me encantó su palabra de éxito. Eso nos da empoderamiento y que vamos a lograrlo. Ya vamos para quinto, primeramente Dios. Y felicidades a usted, maestra, por su paciencia y a todas mis compañeras que estuvieron muy atentas a su enseñanza. Y compañeros Claro. también. Así es. Sí, sí, sí. El mérito, definitivamente, el mayor mérito es de ustedes. Gracias, maestra. Eso, segurísimo. Kenia levantaba la mano. Sí, no puede abrir la de una semana de un cuestionario. ¿Qué cuestionario es? Necesito que me Se envíe. me hace que es la de la semana 9. Es que me confundí porque haz de cuenta que ponen que se cierra el 17, pero es el domingo en la noche y aquí me sale que no lo hice. A ver, permíteme. Es la de, sí, la de la Hipérbola. hipérbola. A ver. Ok. Bueno. Ay, no, pero sí lo tengo, no, sí. Entonces no. Ok.
Si tuvieron alguna situación en particular, les pido por favor que me lo comuniquen ahí por medio de la plataforma, ¿sale? Es la parábola, maestra, la semana 8. Ok. De igual manera, nada más háganme el favorcito de recordármelo ahí por medio de la plataforma. Recuerden siempre enviarme su grupo porque luego me envían y con todo gusto leo sus comentarios, leo sus preguntas y demás, pero si no me dicen el grupo y luego ahí vamos y venimos y pues es complicado. Entonces nada más mándenme un mensajito para recordarme ahí, ¿sale? Gracias. Gracias a usted, Kenia. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Voy a echar de menos los martes, maestra. No, hombre, ahí me va a ver los siguientes martes. No los Sí. eche de menos. Repase los temas conmigo. Claro que sí. No, pero luego nos quitan todas las clases que están grabadas, entonces ahí. Pero tengo fotos actualizadas de ustedes, de todos mis maestros. Ah, bueno. Muchísimas gracias, maestro, por todo. Y 1000 bendiciones. Gracias a ustedes. Igualmente, 1000 bendiciones para ustedes. Cuídense mucho y hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, Gracias. maestra. Bye, Chao, bye. chao. Bye.